Hola, ¿qué tal? Amigas y amigos televidentes en Extra Plus, un gusto saludarles. Hemos empezado ya aquí una conversación con el doctor Jaime Inser Barquero. Muchas gracias. Gracias, Néstor, por invitarme a este programa y hablar de estos temas que siempre son apasionantes y de actualidad, como es la necesidad de hacer un manejo racional de nuestros recursos naturales ante la perspectiva de cambios climáticos dramáticos que ya se están manifestando y que se van a empeorar en la medida en que sigamos destruyendo las coberturas forestales que todavía tenemos pues en nuestro territorio. Yo siempre he dicho que estando en la secundaria, todavía en la primaria, se nos hablaba de los recursos naturales renovables y los no renovables y la posibilidad de ir acabando los recursos, el efecto invernadero y estos temas, pero sonaban bien lejanos, es decir, era la posibilidad de que eso existiera en algún momento, que es hoy. Sí, había apenas 10 años había gente que no creía en eso, pues. Ahora casi todas las políticas del Estado, del Estado, tienen que sopesar la importancia del medio ambiente. Y aquí en Nicaragua, por ejemplo, nuestra producción, que depende del uso del suelo, requiere un manejo sostenible y alternado de lo que es agricultura combinada con bosques, en la cual el elemento climático, la lluvia, es importante. En la medida que deforestamos, la superficie del terreno se sobrecalienta, en lugar de haber condensación y lluvia, hay evaporación y sequía. Entonces vamos a un proceso progresivo de desertificación que ya la tenemos en toda la parte del noroeste de Nicaragua, en la zona de Nueva Segovia, de Madrid, de Estelí, donde ha habido una intensa deforestación, incluyendo actualmente casi todos los pinares están siendo arrasados. Uh-huh. Y eso tiene una consecuencia aún más trágica, porque esas son mesetas altas, las cordilleras son altas, son centros de condensación de la humedad, pero la humedad no se condensa sobre la piedra fría, la humedad se condensa por la capacidad del bosque de captar la humedad, infiltrarla como agua y hacerla correr. Por eso es que estamos perdiendo el río Coco. Sí. Yo decía antes de que a nosotros nos enseñaron que el río Coco era el río más largo de Centroamérica, que tenía 700 kilómetros de recorrido desde el Espino hasta el Cabo Gracias a Dios. Pero ¿qué pasa? Que como hemos ido deforestando las cabeceras del río Coco, la cordillera de Dipiltro, la cordillera de Jalapa, de Pesomoto, las mesetas de Estelí y otras alturas, crecían estos bosques, pues en esa forma la infiltración es cero y los ríos que bajaban a nutrir los ríos cabeceros del río Coco ya no corren, y por tanto el río Coco, en vez de decir que tiene 700 kilómetros, podemos decir que ha perdido 120 kilómetros de caudal en términos de lo que antes corría por allá. Uh-huh. Tú llegas ahí a Ocotal y vas a ver que el río Coco es un playón de arena, y si quieres agua, excava ahí de la arena y saca un poquito, lo que hace la gente muy pobre ahí, que llevan sus barriles o sus latas con un pocillo llenando agua, porque sí, el agua está ya profunda y sepultada debajo del arenal. Entonces hace falta pues una especie de manejo sostenido del territorio, definiendo que toda montaña de altura o en laderas no se puede tocar, porque eso se repercute en la pérdida de agua. Sin bosques no hay agua, sin agua no hay vida. Entonces hay que reconocer que el bosque es, digamos, el factor más importante en el desarrollo en términos de la producción de agua. Y toda agricultura que nazca encima de lo que fue bosque podrá tener un pequeño auge durante el tiempo en que todavía permanezca la capa humífera ahí, pero una vez que eso se remueve, se sobrecalienta, se quema o se arrastra, el suelo es totalmente estéril. Nunca los suelos forestales son apropiados para la agricultura.
son apropiados tal vez en los primeros años, porque todavía al remover el bosque quedan los residuos de todos los nutrientes, pero sí. A medida que esos residuos quedan expuestos al sol o están en una pendiente donde ser arrastrados por las corrientes de agua, pues esa fertilidad orgánica se pierde y lo que tenemos es la roca dura, como sucede en Dipilto y en Jalapa, que allí en Nueva Segovia no pueden haber pozos profundos porque el sustrato, el subsuelo es puro granito, ¿verdad? Entonces esos lugares están condenados a tener grandes periodos de sequía, y se demostró en este invierno, entre comillas, cómo las zonas más bajas están casualmente en esos departamentos del norte, donde ha habido una progresiva destrucción de bosques intensificada con la destrucción de los pinares, aún en áreas protegidas, ¿verdad? Las reservas naturales que habían en la cordillera de Dipilto y de Jalapa, las reservas de Motlo, de Somotlo hasta Cusmapa, las reservas que habían en el Quiabuc, en el Tisey, donde nace, por ejemplo, el río Estelí. Sí. Todo eso se ha acabado. Ya el salto de Estanzuela ya dejó de ser un salto. En algún momento, creo que habrá sido el año pasado, el año antepasado, fue como una gran noticia de que hubiera un chorro en el salto de Estanzuela un poco más grueso que el hilito de agua que caía. No, y mira las consecuencias. No solamente se pierde agua por escurrentía a través del sistema de drenaje de los ríos subtributarios, sino también que tampoco hay infiltración. Entonces, ¿cómo es posible pensar o intensificar la agricultura del tabaco que requiere el riego cuando la capa freática o la capa de agua subterránea está pereciendo? O sea, algún día todo este tipo de agricultura tendrá que pensar que si quiere seguir irrigando, habrá que restablecer las montañas que se cortaron en las mesetas de Estelí, en la zona de Moropotente, en el Tomabú, en el Tisey, en el Quiabuc, en Cusmapa, en toda esa zona. Entonces no puede haber agricultura sostenida donde no hay agua o donde el suelo ha sido esterilizado a través de un proceso de desertificación provocado por la paulatina destrucción del bosque. Y en la costa atlántica es peor, porque los suelos forestales húmedos tipo Amazonas sobreviven de la capa de residuos orgánicos o la capa de humus que el mismo bosque produce y recicla. Pero si suprimines el bosque, esa capa humífera, o sustituir el bosque por un tipo de cultivo, sea maíz o frijol, lo que sea, esa capa humífera se va perdiendo, se seca, se erosiona, y lo que queda es un suelo totalmente improductivo, un suelo arcilloso, rojizo, ferruginoso, que no te puede mantener una agricultura sostenible. Y eso es el error de la colonización de la costa atlántica, que el suelo de la costa atlántica no tiene vocación agrícola, y que si hay un inmediato provecho del humus que había, eso se pierde con el tiempo, con la erosión, con la quema, porque se transformó en potrero, porque se quemó, por lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las zonas que antes estaban cubiertas de bosque, pues obviamente una vez que pierden el bosque, pierden el humus y pierden la poca fertilidad que tenían. Porque abajo de eso lo que hay es un suelo arcilloso bien lavado, porque ahí llueve todos los días y las sales solubles se infiltran muy profundamente, y totalmente estéril. Entonces tenemos que entender aquí en Nicaragua que si somos un país agrícola y seguiremos siendo un país agrícola, vamos a afectar la calidad de la agricultura si seguimos sembrando en lugares donde hay bosques, si seguimos despalando las cumbres de los cerros, si seguimos despalando las pendientes, si seguimos secando los ríos, si seguimos destruyendo la poca agua subterránea, ¿verdad? Que todavía existe, pues. No todos los suelos de Nicaragua son como los suelos del Pacífico, que son suelos volcánicos porosos que infiltran gran cantidad de agua. Toda la parte central de Nicaragua tiene un sustrato rocoso. Y abrir un pozo allí para aprovisionar una ciudad de 20.000, 30.000 habitantes no es suficiente.
Yo creo que Ocotal ya no tiene suficiente agua para... Ya tiene varios años, ¿verdad? Ocotal, Y después vamos a ir con... Eso, sí. Vamos a ir con Somoto, con Estelí, con Macuelizo, con Dipilto, con Mozonte, con San Fernando, con Santa Clara, con Jalapa. Todo eso va a un proceso de desertificación. Y esto ahora hay un factor, como tú decías, que antes no lo consideramos, los cambios climáticos. Los cambios climáticos en el mundo están trayendo un tipo de clima que es extremoso, ni tan ni muy. O sea, o tenemos prolongadas sequías, inviernos malos, cultivos secos, o al contrario, tenemos un torrencial invierno que arrastra, destruye, pudre los cultivos y todas esas cosas. Y Nicaragua es un país, uno de los países más vulnerables a los cambios climáticos. Primero, porque estamos en el corredor de los huracanes, estamos entre dos océanos, nuestro clima depende de esa correlación del Pacífico y del Atlántico, y de los vientos que vienen acá, o de las tormentas que se generan a través del Atlántico y que pasan al Caribe. Y a veces nos toca tener que sufrir huracanes como el huracán Félix, ¿verdad? Que fue el último, y otro que... El Otto, ¿no? El Beta. Y todo, sí, ¿no? sí. Entonces, y por otro lado, pudiéramos tener periodos álgidos de sequía. Entonces, la vulnerabilidad del país por su posición, por su angosta posición sísmica y por la influencia grande de esos océanos, ¿verdad? Y su capacidad de evaporar agua, a veces precipitarla sobre la tierra, sobre el istmo, y si en el istmo no hay condiciones de retener esa agua pasa de viaje o no cae. O cae en exceso y destruye carreteras, destruye puentes, se lleva a pueblos, etc. Es decir, Nicaragua no va a poder sobrevivir este siglo como país, en tanto no se haga un ordenamiento territorial, en tanto no se defina qué territorios son aptos para la agricultura, cuáles son los territorios aptos para el bosque, o cuáles pueden ser aquellos territorios donde se puedan combinar actividades forestales con actividades agrícolas. Hay un desorden total de toda esta situación. Un tema que lo trajo usted a colación es el tema de la vocación de los suelos. Vamos a hacer una pausa y volvemos para hablar acerca de este tema con el doctor Jaime Inser. Seguimos en Adelante Nicaragua, en Extra Plus. Estamos conversando con el doctor Jaime Inser Barquero. Usted mencionaba en la parte anterior el tema de vocación de suelo, que es un tema fundamental, me parece, para poder entender las cosas. Hay quienes lo entienden, hay quienes no lo quieren entender, porque no es un asunto que no entienden, simplemente no lo quieren entender. Sobre esto quiero volver en un momento. Antes de eso, el tema pinares, los pinares especialmente del área de las Segovias. Hace algunos años de los pinares se empezó a hablar especialmente por el gorgojo descortezador, que causó estrago, no tanto como el despale, pero sí, digo yo, por ahí empezó de alguna manera el pretexto para la tala. Sí. Mira, ese argumento del gorgojo demuestra una supina ignorancia de los fenómenos naturales. El gorgojo ha convivido con el pino desde hace millones de años. Hay un equilibrio entre la presa y el predador. Los predadores resurgen casualmente cuando las presas están en su pico más alto, pero al descender la producción en este caso el pino, también desciende la presencia de este parásito, este insecto, ¿verdad? Por tanto, y después se vuelven a reponer, es decir, no es la primera vez en que este gorgojo actúa. Hay un periodo en el cual parece que el gorgojo se apodera de los pinos
Pero hay otro periodo en que el pino se sobrepone y sigue. Esto pasa en toda Centroamérica y en México, ¿verdad? Donde el pino está bien tropicalizado. Por tanto, a echarle la culpa al gorgojo o usar el gorgojo como pretexto para ir, porque lo que pasa es que lo que estamos viendo es que sobre pretexto del gorgojo se corta un árbol infectado y se cortan 10 que están sanos. Y esto más, a veces esas empresas irresponsables los descortezan allí y el gorgojo queda en la corteza y se llevan la madera cerrada y el gorgojo queda. Entonces, todos esos planes de reposición, esos son unas grandes mentiras, grandes falsedades. El gorgojo y el pino pues tienen su periodo, a veces predomina una cosa y otra, pero siempre la naturaleza restablece su equilibrio. Esa es la ventaja de la naturaleza, que si no interviene el hombre, la naturaleza, el problema es que nosotros estamos sobrepasando la capacidad autorregeneradora de la naturaleza, ¿verdad? Por ambición, por negocio, por lo que sea, por influencia, por lo que sea. Porque no hay una regulación y al contrario, se está permitiendo que aún en áreas protegidas como son los pinares del norte de Nicaragua se esté impunemente destruyendo los bosques. Ahí ves los camiones mañana, tarde y noche, sábados y domingos, ¿verdad? Acabando con los últimos pinos, ¿verdad? De alguna manera. Y ves qué curioso, pues, que las semillas que en un tiempo salieron de Yucul. Yucul es una zona en el centro de Matagalpa donde había una especie de, una subespecie de pino de una gran capacidad de reproducción y que tenía la calidad de que los troncos eran bastante rectos. Hubo un tiempo en que esas semillas fueron demandadas por Chile. Y ahora Chile tiene bosques de semillas originalmente nicaragüenses. Uh-huh. Pero lo que más te va a sorprender es que es más barato importar pino de Chile que de Ocotal y de mejor calidad. Es decir, es tal el desbarajuste, ¿verdad? La sinrazón de todo lo que está pasando que hemos perdido hasta el concepto de lo que es calidad y lo que es negocio. Porque estamos metidos dentro de el concepto de que los recursos naturales hay que acabarlos. Es que a mí una cosa que me parece todo el tiempo es que quiero hacer dinero ya. Quiero resolver mi problema económico, a lo mejor no tengo problema, pero quiero tener dinero ya. Y para obtenerlo voy a pasar por encima de lo que sea y voy a acabar con lo que sea para tener dinero y ya. Que se mueran de sed y que se mueran. El no me importa porque lo que quiero es yo ya. Ese concepto nos está matando. Bueno, es decir, no solamente falta educación ambiental, que no se sabe cómo trabaja la naturaleza. También hay, pues, digamos, elementos que se aprovechan de estos niveles de ignorancia o de desorden, de desorden sí. para destruir los recursos que nos pertenecen a todos, ¿verdad? Es decir, y no defiendo los pinos por ser los pinos, defiendo el agua, la infiltración, el río, la pureza del aire, la riqueza de biodiversidad, todo lo que está asociado con el bosque. El bosque es el recurso natural más importante porque es el que condensa el agua, el que infiltra el agua, el que rellena los ríos, el que fertiliza los suelos, el que mantiene la relación con la atmósfera para que no sea ni muy frío ni muy caliente, ¿verdad? El que protege la biodiversidad. Tú vas por esos pinares y no hay ni siquiera un zanate ya todo eso desapareció y así se va desapareciendo todo. Entonces ahí hay que hacer una labor tremenda de recuperación, ¿verdad? Y de promoción. Y la promoción no es, vamos a sembrar 50,000 palitos. Eso no sirve para nada.
Porque reforestar no es plantar. Reforestar es plantar y cuidar que el bosque crezca 5, 10, 15, 20, 30 años. ¿Me entiendes? Porque el bosque no automáticamente que lo planté, ¡pum!, creció. Entonces el problema, el error es hablar de reforestación como que si fuera una acción de únicamente plantar. Vos hoy plantás muy bonito todo, ahí pasó el ganado, lo pisoteó el otro, lo quemó el incendio, lo quemó el fuego, lo arrancó el vago, lo cambió el dueño de la finca. Entonces, de todos esos miles de arbolitos que plantan, eso no tiene ningún resultado porque nadie los cuida. Los verdaderos reforestadores, que felizmente los hay en Nicaragua, ellos plantan, cuidan, desarrollan y esperan 5, 10, 15, X años hasta que ese bosque llegue a ser comercial. Y únicamente es viable económicamente si reforestar especies notables como la caoba, como el cedro real. ¿Ve? Y hay industrias, por ejemplo, la industria del tabaco que requiere un tipo de madera, que creo que es el cedro, para las cajitas que le dan el olor especial a los puros. Sí, sí. Pero la pregunta es, bueno, ¿se están plantando suficientes cedros para... o se están acabando los pocos que quedan, ¿verdad? Sí. Entonces hay una responsabilidad ambiental, empresarial, que el empresario inteligente sabe que su negocio se va a acabar el día que se corten el último árbol. Mira un ejemplo maravilloso. El ingenio Montelimar requiere agua. Esa zona es una zona relativamente seca. Y han desarrollado un área que se llama la Reserva Natura en torno a unos embalses antiguos que habían ahí. Y gracias a que nuestra organización hace un manejo ecológico, ahí nadie caza, ahí nadie corta, ahí nadie quema, ahí estamos plantando árboles, ahí estamos cuidando árboles, ahí estamos regando árboles, y desde hace 10 años es un pequeño oasis. Y esos embalses se mantienen llenos. ¿Por qué? Porque ese pequeño esfuerzo de cuidar esa zona produce el agua suficiente para irrigar esos cañaverales. Y para mí resulta curioso que en una ocasión que yo visitaba el área, me dice una persona que pasaba ahí, bueno, dice, ¿y esta reserva natura, en estas fincas, qué cosechan? Y yo le dije, cosechamos agua. Y aquel me queda viendo como si estás loco. Sí, ¿verdad? Sí. Ellos no piensan, el agua se cosecha con bosque y se tiene que cosechar tanto más cuanto más se necesita, sobre todo en todas aquellas actividades agrícolas donde se consume agua por riego, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para que se puedan sobrevivir determinados cultivos que requieren mucha agua, se necesita tener el componente forestal que reponga o infiltre la misma cantidad de agua que se está requiriendo para usar. Sí. Y te quiero dar un buen ejemplo, la compañía cervecera de Nicaragua. En una ocasión yo hablando con el gerente le pregunté que cuánta agua consumía la industria cervecera y la industria de la embotellada y todas aquellas cosas, y me dijo 850,000 galones de agua. Está bien, pues. Me fui a hablar con un grupo de ingenieros forestales, muchos de ellos alumnos míos, y les dije, ¿cuánto bosque necesitamos para recuperar 850,000 litros de agua? Miren, 60 hectáreas o 70 hectáreas. ¿Está bien? Entonces le hice la propuesta. ¿Por qué no compensan el agua que consumen conservando un bosque en las sierras de Managua, que es el centro de condensación de todo el Valle de Managua? Y lo hicieron, y ahora esos dueños que están cuidando sus propios bosques, ¿verdad?, reciben, digamos, un bono anual
por el solo hecho de conservar un bosque, que naturalmente lo han conservado porque ahí hay café y el café. Entonces, eso se llama pues pago por servicios ambientales. Quisiéramos ver que todas las empresas que consumen agua, lecherías, fábricas de gaseosas y curtiembres o lo que sea, realmente asumieran esa responsabilidad ambiental de por lo menos fomentar el desarrollo forestal para que produzca para que infiltre tanta agua como los que ellos consumen en sus propias industrias. ¿Ven? Pero eso va a tomar mucho tiempo, ¿verdad? Sí. Y ojalá que no tome mucho tiempo porque se va a acabar. Porque se va a acabar y se acabó todo eso. Sí, porque el gran problema es ese, es decir, que esto es finito, no es infinito. Es decir, si se cuida puede ser infinito. Claro. Pero si se deja desprotegido. Entonces hay que ejercitar la legislación que existe y muy linda, por cierto, ¿verdad? Y hay que pensar, no es que si me permiten o no me permiten, sino simplemente yo voy en mi finca a proteger mi bosque. Si tengo un bosque en la cumbre de un cerro, ese será. Si tengo un bosque en la ladera del cerro, también. Si tengo un bosque a la orilla del río, también. Porque después de todo, hasta el ganado necesita agua, pues. Claro. No digamos que las vegas del río pueden cultivarse siempre que haya una corriente allí que humedezca el subsuelo o las vegas del río. En lugar de eso, aprovechemos, ¿verdad? Y proteger las cuencas. Proteger las y cuencas. Que los demás, y lo curioso es que la demanda por agua crece. Hoy somos 6,5 millones de habitantes. Dentro de 20 años podemos ser 10 millones de habitantes. ¿Y dónde vamos a sacar agua? Sí. ¿De dónde vamos a sacar agua? Y no es embotellada. Una cosa así. Sí. ¿Verdad? Ya hay pueblos que carecen. Y que yo conozco campesinos, por ejemplo, allá en la zona de Nueva Segovia, que todos los días con una lata y un pocillo caminan tal vez hasta media legua hasta el río Coco o lo que quedaba del río y remueven el arenal y con un pocillo están llenando una lata y la cargan. Y uno me dice, yo ya tengo no sé cuántos días de no bañarme, porque esta lata me pesa y la necesito para tomar y para mis labores, para preparar alimentos, pues. Pero es triste ver esos ejemplos de cómo la gente desesperadamente por el agua tiene que caminar tanto tiempo porque el río, la quebradita, la fuente de agua que estaba ahí cerca se secó porque destruyeron los pinares, porque destruyeron el bosque, por esto, por lo que sea. Y todos esos agricultores pequeños agricultores están condenados a sufrirla. Incluso, mira qué cosa, hay gente que dice que esas cumbres ahora las estamos haciendo para hacer los cafetales. Esos cafetales no les van a durar mucho, porque el deterioro de la calidad del suelo, que antes el bosque captaba e infiltraba, eso ya desaparece. Entonces el carácter mismo sombrío del bosque que eleva la capacidad de condensación de humedad que infiltra, eso desaparece. Entonces esos que están sembrando café ahí, yo no sé, podrán hacerlo 2, 3, 4 años y después tienen que abandonar eso. Y peor ahora que se está pensando en hacer cambios del café al cacao. Sí. Bueno, vamos a hacer pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Estamos conversando con el doctor Jaime Inser Barquero. Estamos conversando en Adelante Nicaragua con el doctor Jaime Inser Barquero. El tema de la vocación de suelo, a veces no se entiende qué es esto de la vocación del suelo. Es decir, usted, por ejemplo, dice los bosques son bosques, no son para cultivar, ¿no? Es decir, talar un bosque para poner un cultivo o para la ganadería no es utilizar racionalmente el suelo. Hay suelos incluso que no producen nada.
se le ponga lo que se le ponga. Sí, bueno, mira, es que en un ordenamiento territorial se dice, bueno, estos suelos planos, fértiles, pues, que tienen ceniza, porque tienen material volcánico, porque son porosos, tienen que dedicarse a la agricultura. Pero aún así deben parcelarse lugares, porque si no, pasa lo que pasa en León, que se volaron todos los árboles de la llanura y ahora vienen unas erosiones eólicas, el viento levanta polvo, que es suelo que se pierde en el mar, o vienen las grandes correntadas y van a ensuciar los esteros y acabar con la vida. Las famosas cortinas rompeviento que había costado tanto hacerlas, se volaron. Entonces, es decir, aún en suelos que son óptimamente agrícolas, tienen que tener su bosque infiltrador, retenedor de la erosión eólica, retenedor de la erosión hídrica, e incluso a minorar el impacto del asoleamiento, que como son llanuras bajas se sobrecalientan de día, y obviamente recuperación de fauna, que eso es lo primero que se pierde, pues. Entonces ahí comienza el ordenamiento territorial. Después vamos a otro. Este territorio tiene tales ventajas para agricultura, pero tiene tales desventajas para producción de agua, producción de bosques, producción de biodiversidad, protección de cuencas. Hay que ir sopesando, pues, y vamos a ir una etapa de transición de aquello que es puramente agrícola a aquello que debe conservarse como puramente forestal, ¿verdad? Y no dejar que las cosas vayan a la zumba marumba, que antes Bozaguas tenía 8.000 kilómetros, ya el 25% de Bozaguas ha desaparecido. El Cerro Saslaya, que era un condensador de humedad y que estaba en un extremo de Bozaguas, ahora es una isla porque todo alrededor ha sido colonizado y destruido. Y lo mismo está pasando con Indio Maíz, ¿verdad? Después de aquel incendio quedaron trochas, y por todas esas trochas entra gente a robar, a convertir, que es uno de los bosques más importantes de Centroamérica, porque la precipitación pluvial que hay allí es incluso superior a la del Amazonas, ¿verdad? Y tenemos allí, por ejemplo, en un conteo de especies, tenemos más aves en Indio Maíz que todas las aves sumadas de los países de Europa. Tenemos 400 diferentes especies de plantas, de árboles, y en Suecia solo hay 4 especies. Y así, ¿por qué? Porque el hecho de las condiciones tropicales producen exuberancia, riqueza, variedad, y eso nosotros lo estamos destruyendo. Y destruimos el bosque, destruimos la flora y la fauna, destruimos el suelo, destruimos el agua, y un proceso lento pero progresivo de desertificación. Todo eso tiene que cambiar, y sobre todo porque, como te digo, ahorita somos 6 millones, dentro de 20 años podemos ser 10, 15 millones, y no va a haber agua para todos. No va a haber agua ni va a haber comida. Y obviamente también, sí, porque los suelos se van a volver infértiles por falta de manejo, ¿verdad? Y cosas así, y que no pase lo que pasó en el boom del algodón, que echaron tanto pesticida, tanto insecticida, que todas las aguas subterráneas de la llanura de León y un tanto de Chinandega están altamente contaminadas con nitritos. Y estos nitritos, que la población campesina bebe agua de esos pozos, prácticamente le están produciendo grandes problemas renales. Los campesinos de Chinandega y de León están padeciendo de problemas renales porque siguen ingiriendo, porque no tienen otra alternativa, agua de pozos que fueron contaminados hace 20, 30, 40 o 50 años con la infiltración de estos insecticidas que llegaron a esas profundidades y que no se revierten fácilmente. Entonces hay envenenamiento por arriba, por abajo, por encima, por todos lados. Se acabó la lluvia, se acabó el bosque, se acabó el suelo, se acabó todo, se envenenó el río. Y Nicaragua no tiene futuro.
Y es que, Nicaragua no tiene futuro. Nicaragua nunca va a salir de su subdesarrollo. Y hasta llego a creer que ojalá lleguemos a adquirir la condición de países subdesarrollados, porque estamos en una situación ultra, meta, tetra, cavernaria. Y que nos llamen países subdesarrollados sería un honor, porque estamos lejos de llegar a ese nivel. Imagínate llegar a ser más... Pero es que incluso, es decir, es que depredar totalmente, y ya, pues, es decir, porque todavía... Y ahí somos todos, los buenos, los malos, los grandes, los chicos, los de la derecha, los de la izquierda, todos, porque esta es una historia que venimos cargando. En los últimos 50 años, Nicaragua ha perdido por lo menos el 50% de sus bosques originales. Ha sido una cosa progresiva y últimamente a una velocidad asombrosa, ¿verdad? Claro, y ahí vemos los efectos, problemas de la producción, problemas de agua, por supuesto, que incluye problemas de lluvias, ¿verdad? Tenemos un periodo lluvioso anormal, ¿verdad? O por lo menos muy inestable, ¿verdad? O muy irregular. Con pérdidas en los dos extremos, pérdida por falta de agua o por exceso. Por exceso. Sí. Nos quedamos expuestos a los efectos climáticos, ya no digamos por el tema de lluvias o por exceso o por falta de lluvia, sino también tenemos ahí los deslaves, tenemos huracanes, que son cada vez más. Tenemos una minería además que va a contaminar nuestro subsuelo y realmente envenenar nuestras aguas subterráneas. Por todos lados hay concesiones mineras, pues, y eso es ya la destrucción de Nicaragua, pues. Yo no quisiera ser tan pesimista, pero la tendencia es bien clara. Vamos a hundirnos cada vez más en una situación de hambre, insalubridad, pobreza, ignorancia, es decir, todos los malos atributos que una nación debería superar están aquí más bien incrementándose, pues, por una visión histórica que ha sido errada desde la conquista, ¿verdad? Pero todavía en ese tiempo, pues, la población de Nicaragua no demandaba tanto, ¿verdad? Los indios no tenían motosierra ni siquiera hachas para cortar los árboles, ¿verdad? Pero a medida que progresamos como civilización, vamos destruyendo las bases de nuestro futuro. Y si ahorita somos 6 millones, ¿qué pasará dentro de 20 años cuando seamos 10? Y al final de este siglo, tus nietos, que tal vez vamos a ser 30 o 40 millones, ¿qué van a hacer? En un país totalmente desprovisto de todos los beneficios que la naturaleza le dio por ser un país tropical, pero que aquí lo estamos destruyendo. Estamos a tiempo de darle la vuelta a ese rumbo. Sí, tendríamos que tomar medidas organizadas, educar a la gente, limitar las codicias, ¿verdad? Que es la que está llevándonos a este despeñadero. E incluso y también en sentido competitivo, ¿verdad? Nicaragua no es un país abierto al saqueo, a la autodestrucción. Nunca vamos a salir de este nivel de ser el país del continente más atrasado, en todo sentido. Con una población cada vez más grande, más demandante. Y desafortunadamente nuestros hijos, nuestros nietos, así como están las cosas, van a heredar un país peor del que nosotros conocimos, ¿verdad? Y entonces no sé si algún día podemos autorredimirnos y comenzar a cambiar las cosas, ¿verdad? Y a obedecer las leyes y a establecer ordenamiento y a frenar la codicia y todo eso, ¿ves? Así que la gente ahorita mundialmente todo el mundo está hablando de los incendios de la Amazonía. Sí. Nosotros tenemos nuestra Amazonica. También nosotros hemos
Y yo creo que proporcionalmente, si vos considerás la extensión de Nicaragua versus la extensión de Brasil, nosotros en estos 50 años hemos destruido más en función a la extensión territorial que los brasileños con su Amazonía. Pues. Sí, ok. Nos vamos a meter a la Amazonía en la última parte del programa. Hacemos una última pausa en esta edición de Adelante Nicaragua y aprovechamos la presencia del doctor Jaime Inser para tocar este tema. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua. No quiero que se tome como ver la paja en el ojo ajeno, evitando ver la viga, porque ya vimos la viga en la parte anterior del programa, o en las partes anteriores del programa hemos estado viendo la viga. Más bien me parecería algo así como ver ese espejo justamente para tomar conciencia. Eso que ha sucedido en la Amazonía, es decir, hoy llamaron la atención, hoy en estos días ha llamado la atención el tema de los incendios, pero lo cierto es que la Amazonía es mucho más que esos incendios, es decir, ahí es un problema bastante más grave. Sí, obviamente que la destrucción de la Amazonía ha venido progresivamente desde hace muchos años, pero últimamente se ha acelerado, ¿verdad?, provocando incendios para facilitar la conversión de bosques en zonas de pastos, ¿verdad? Y eso sí, la magnitud de esa tragedia ha impactado al mundo. Esas acciones han sido inquietantes e incluso condenables en las Naciones Unidas y en los gobiernos que comprenden que estamos matando la Tierra, no tenemos otro planeta donde ir. Necesitamos esa agua, necesitamos ese oxígeno, necesitamos ese recurso, ¿verdad? Y por tanto, la Amazonía nos incumbe a todos los habitantes de este planeta, porque estamos atentando contra la vida del planeta, donde nosotros somos una supuesta parte importante. Entonces es curioso que los países más avanzados, ¿verdad?, estén preocupados acerca de la destrucción por el fuego intensivo de la Amazonía y por la resistencia de las autoridades brasileñas de no hacer nada, o de más bien hasta fomentar el cambio de uso de suelo, de bosque a ganadería o agricultura, ¿verdad? Pero obviamente lo más importante es que ya hay una conciencia mundial que ya se está esparciendo. La tierra es única, no la matemos. No podemos irnos a vivir a la luna todavía. Tal vez dentro de 5 siglos, 10 siglos, 2000 años estaremos viviendo en la luna o en Marte o quién sabe dónde. Pero tenemos que conservar la tierra. Biológicamente crecimos y evolucionamos de acuerdo con los parámetros de nuestra tierra. Y la sobreexplotación del planeta desde el punto de vista de sus recursos están reduciendo nuestra capacidad de sobrevivencia, ¿verdad? Porque no va a haber ni agua, ni oxígeno, ni alimentos para todos, ¿verdad? Y estos casos que vemos de pobreza, de destrucción acá, eso se va a ir multiplicando cada vez más. Y eso se está ejemplarizando en el caso de la Amazonía, que es, digamos, el bosque tropical más extenso que existe en este globo y el que contribuye mucho a normar los cambios climáticos. Estos cambios climáticos son una realidad y lo estamos sintiendo ya en Nicaragua y los vamos a sentir cada vez más intensos y cada vez más frecuentes, de tal manera que no vamos a poder pronosticar un cultivo porque no sabemos si el invierno no va a ser lo suficiente como para impedir su desarrollo, o al contrario, va a ser excesivo como para podrirlo. Y que si yo que vivo acá estoy seguro, ¿verdad?, y que vivo en medio de una gigantesca polvareda, mañana pasa una corriente ahí por la calle y se me lleva mi casa y mi carro y todo. Y todas esas carreteras y todas esas comunidades indígenas que viven en la costa atlántica, que viven a la orilla de los ríos, que son las únicas áreas fértiles que les quedan por el aluvión del río, ¿no? Esa gente
cualquier día de esto se la lleva el río, no solamente las gallinas y los chanchos, se van ellos también. Sí. Y las infraestructuras, las carreteras costosísimas, o sea, quedan partidas en dos, ¿verdad? Y las inundaciones, los daños y las enfermedades. Las enfermedades. Las epidemias, mira, sí, van a ser universales. Pues. Sí. Ahorita estamos hablando del dengue. El dengue es tontería para lo que... Cuando se empezó a hablar del Zika, una de las principales afectaciones justamente estaba en Brasil, ¿no? que era uno de los países que más estaba sufriendo por el Zika. Una proliferación que de una u otra forma ha sido provocada por el cambio en el clima. Sin embargo, nos encontramos en la actual sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas al presidente brasileño, a Jair Bolsonaro, que dice: no es cierto que la Amazonía sea pulmón del planeta. No, este individuo debe estar loco, debe ser juzgado como un cretino, mientras todo el mundo sabe, conoce y hay ejemplos palpables de la función del bosque tropical de la Amazonía. Está diciendo solemnes disparates, ¿verdad? Es una vergüenza que tengamos ese tipo de presidente, ¿verdad? Que se exprese tan despreciativamente de la riqueza forestal que tiene ese país y de los cuales en cierto modo sobrevivimos, porque mira, el bosque es el producto de una interacción entre la atmósfera y la tierra, entre el aire y la lluvia. Y ese tejido, ese ciclo del agua, ese tejido que existe entre la atmósfera, el agua, la tierra, el cultivo, la sobrevivencia, es bien intrincado y bien delicado. De tal manera que si tocas aquí, comenzás a afectar una serie de elementos alrededor que luego se vuelven extensivos. Los mares tienen corrientes, van para acá, van para allá. El aire está por todos lados. Lo que respiramos aquí lo respiran en el Canadá o lo respiran en Australia. ¿Ves? El agua que se deposita, que corre en nuestros ríos. Fíjate una cosa curiosa. El casi 85% del agua dulce de la tierra no está en los lagos ni en los ríos, está en los polos, está congelada. Ese potencial en un futuro de aprovechar esos hielos para calmar la sed de una población gigantesca se está perdiendo, porque con los calores producto de los cambios climáticos, los témpanos, los hielos polares se están derritiendo y esa agua dulce simplemente se vuelve salada. ¿Sí? Entonces la pérdida de hielo en los polos no solamente afecta a los osos que no van a tener cómo caminar, sí, nos afecta a nosotros, porque es esa agua potencial que en un futuro nosotros vamos a tener que ir a comprar hielo al polo, ¿verdad? Que parece mentira, vamos a ir a ver cómo agarramos un tuco de témpano y traerlo por acá de alguna manera para poderle darle agua a estas cosas. Porque las grandes reservas de agua dulce están en los polos, no están en los lagos, por muy grandes que sean, ni en los ríos, ni una cosa así. Pero ¿qué pasa cuando por este calentamiento global esos hielos se están derritiendo? Cambian la composición del mar. El agua que era dulce se vuelve más salina y se revuelve más. La pesca va a ser afectada porque las corrientes van a cambiar. Sí. La pesca va a ser afectada, es decir, todo por donde es que por ahí hay varias cosas, pues, porque es decir, eso cambia la temperatura del agua también. Cambia la vida en el agua. Las corrientes que son importantes. Es decir, ¿por qué los inviernos en Europa no son tan crudos como en Norteamérica? Porque la corriente del Golfo cálida que sale del Golfo de México pasa por el estrecho de Florida y cruza el Atlántico y va a calentar un poco Europa. Por eso es que ahí en Europa no hay esas nevadas que estamos viendo que ocurren en el Canadá, en el norte en los Estados Unidos, todos los inviernos. Y esos que están en la misma latitud. España tiene la misma latitud de Nueva York. Uh-huh. Pero hay tiempo en Nueva York en que eso está cubierto de hielo.
En España pues no tanto. Aunque bueno, España está viviendo inundaciones, sí. España, Portugal, en Europa varias ciudades con inundaciones, ¿no? Sí. Pero es decir, parece mentira que un efecto tan localizado como sea el cambio de la capacidad oxigenante y recicladora que tienen los bosques en el mantenimiento del equilibrio de la naturaleza entre la atmósfera y el suelo, entre el agua y el subsuelo. Eso es una cosa que no podemos permitir alterarlo, porque no vamos a poder sobrevivir y no estamos listos para irnos a Marte ni ir a buscar un lugarcito en la Luna, ¿verdad? Sí. Este es un asunto de sobrevivencia, definitivamente es un asunto de sobrevivencia. Si queremos terminar de vivir lo que nos toca vivir y que nuestra descendencia pueda vivir aquí en este planeta, depende de lo que se haga hoy. Sí. Y aquí en este país especialmente. Sí, hay un compromiso generacional. Y vieras qué interesante, en una ocasión yo estuve en Suecia y estaba una persona que estaba cortando el bosque, ¿verdad? Pero a la vez estaba plantando. Cortaba en Escandinavia, pues los bosques son muy espesos, pero son solamente 4 o 5 especies. Uh-huh. Entonces todo lo que cortaba él lo reponía y le pregunté, bueno, ¿y estos árboles que estás sembrando, cuándo van a ser aprovechables? ¿Cuándo los vas a aprovechar? Yo no los voy a aprovechar. Dice. ¿Y por qué? Porque esto que estoy sembrando va a estar aprovechable dentro de 75 años, porque aquí el clima es tan frío que el árbol va creciendo muy lentamente, de tal manera que un árbol se vuelve explotable a los 75 años de sembrado. Y entonces le dije yo, bueno, pero ¿de qué te sirve sembrar si no vas a vivir? Véame, ¿sabe una cosa? Estos árboles que estoy cortando los sembró mi abuelo. Y yo tengo el compromiso de sembrar para que mi nieto tenga ese concepto de heredar a las generaciones un mundo igual o mejor del que es. Eso aquí no existe. Sí. Y si existe en Suecia, donde hay que tener la paciencia de esperar 75 años para que un árbol sea maderable, aquí en el trópico, donde un árbol a los 15 años ya leña, y a los 20 más, y si querés esperar más, pues las maderas preciosas pueden tardar 30 o 40 años. Aquí no somos capaces de hacer eso, ¿verdad? Porque estamos encerrados dentro de una concepción simplemente de irresponsabilidad en nuestra obligación generacional. Antinatura, porque la naturaleza se preocupa por el equilibrio. Así es. Nosotros no. Sí. Quiero agradecerle, doctor, muchas gracias, que haya estado con nosotros. Siempre es un gusto poder conversar con usted. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.